En este video vamos a analizar un circuito en el peor caso. En inglés esta herramienta es llamada Worst Case Circuit Analysis. En esta ocasión vamos a analizar un divisor de voltaje. Este para mí es considerado uno de los circuitos más simples, sencillos de la electrónica, el cual consiste de una fuente de alimentación, un voltaje, y en el cual se conectan dos resistencias en serie. Este circuito pues es ampliamente usado en varias aplicaciones, tales como cuando se quiere medir el voltaje de alimentación, es una aplicación, o cuando este voltaje baja a un cierto umbral, se active algo. Es usado también como la retroalimentación para una fuente conmutada, una fuente de poder, el cual BS sería el voltaje el cual estamos midiendo. También es usado para medición de temperatura, en el cual esta resistencia es variable de acuerdo a la temperatura. Hay diferentes aplicaciones. En esta ocasión no entraremos en detalle sobre la definición o fundamentos de un divisor de voltaje, ya que esta información es muy fácil de encontrarse en las redes, en libros, en muchas fuentes de información. Es por ello que no entraremos en detalle, sino la intención de este video es analizar desde el punto de vista de diseño, de hardware. En este caso, diseño de hardware contempla herramientas como esta que hablamos, que es un Worst Case Circuit Analysis, usado ampliamente en la industria automotriz o en cualquier industria para el diseño, en el cual contempla cuáles son las peores condiciones en las cuales el circuito va a estar en operación. Esto es para hacer un buen diseño y poder determinar si es lo que funciona para nuestra aplicación. Esto incluye, pues es un análisis que incluye matemáticas y un poco pues también de experiencia, ¿no? de parte del ingeniero de diseño, ya que como experiencia pues podemos saber qué parámetros debemos de buscar en una resistencia o en cualquier circuito que pudiéramos estar analizando. Esto es también para poder contemplar bajo todas las condiciones de operación en las que pueda ser sometido, que el circuito siga funcionando correctamente. Okay, entonces pues empezamos. Primero definimos los valores a los cuales vamos a estar diseñando nuestro divisor de tensión. Primeramente tenemos que BS, que es el voltaje de alimentación del circuito, tenemos 5 volts en DC, más menos 1% de tolerancia. Aquí en esta parte solo estamos contemplando algo fácil y sencillo. En las fuentes tenemos pues, ¿cómo llamarlo? Otras características que se deben de contemplar. Tal vez posteriormente en otro video hablemos de una fuente de voltaje y sus consideraciones para realizar un peor caso también para las fuentes. Ahorita para fines educativos solamente contemplamos este error de 1%, puede ser pues, otros errores, ¿verdad? Porque ya que lo que nos interesa es analizar en sí el divisor de voltaje, por lo que en R1 y R2 tenemos los mismos valores de tolerancias. Esto normalmente es así cuando las resistencias pertenecen a una misma familia de un fabricante. Normalmente tenemos estos mismos valores, en el cual R1 tenemos que vale 10 kilo ohms y para R2 20 kilo ohms.
En cuanto al error o la variación que tenemos de resistencia, cuando la temperatura es variada, tomamos como referencia 25 grados centígrados en este ejemplo, ya que pues, puede ser otras referencias, ¿no? 20, 30 grados centígrados, pueden ser, en fin. Solamente aquí estamos contemplando 25. Esto para el caso de la variación pues del valor de la resistencia dependiente de la temperatura, y al igual que también la tolerancia de error del 10% también está considerada al 25 grados centígrados. Aquí abajo tenemos la ecuación, la cual nos importa, nos es de importancia, en la cual, como les comentaba ahorita, no nos vamos a meter en detalle de dónde viene esto. Es algo fácil, rápido, donde determinamos que la corriente total que circula a través de las dos resistencias está determinada por el voltaje de alimentación entre la suma de las dos resistencias, ya que esto es un circuito serie. Ok, entonces tenemos esto, el cual RT o resistencia total es la suma de las dos resistencias. Esto nos lleva a que el voltaje de salida, que es el que buscamos, es igual al voltaje en R2, o la caída de voltaje en la resistencia 2. Sí, esto es de acuerdo a la ley de Ohm. Tenemos que, si multiplicamos la corriente total, es la que circula por ambas resistencias. Entonces, si tenemos que la corriente que circula por aquí la multiplicamos por R2, vamos a tener el voltaje en BR2, que es igual al voltaje de salida. Entonces, al momento de tener esta, la corriente total multiplicada por R2, tenemos esto. Por lo que esta es la ecuación que vamos a tener para el voltaje de salida para este divisor de tensión. Esto en las redes, más bien en la web, se pueden encontrar mucha información sobre divisores de voltaje. Aquí la parte pues que estamos buscando entender es la parte de considerar las tolerancias o lo que nos puede cambiar de valores esas resistencias. Esto no es fácil de encontrar ni en la web ni en algunos libros. Entonces es por eso la intención de este video, aprender más de los análisis de circuitos en el peor caso. Ok, entonces podemos ahora sí ya definiendo tanto la ecuación esta y los valores, las condiciones que tenemos de las resistencias y tanto de la fuente, podemos encontrar los valores máximos y mínimos a los que podemos tener. Estos valores vemos que tienen valor un mínimo. Bueno, lo explico rápido. Para el voltaje de la fuente, para el voltaje máximo, el máximo que podemos tener entregado por la fuente, esto sería igual al voltaje nominal, que es el que tenemos aquí, más el 1% de ese voltaje nominal, el cual tenemos que 5 volts por el 100% más el 0.01%, que es equivalente a esto. Entonces tenemos que el voltaje máximo para la fuente podríamos tener 5.05 volts. Para el mínimo es lo contrario, le restamos el 1%. Entonces podemos tener un voltaje mínimo de 4.95. Al igual R1 máximo también tenemos, solo que la tolerancia cambia a 10%, por lo que podríamos tener 11 kilo ohms máximos para R1 y el mínimo para R1 sería 9 kilos. R2 tenemos lo mismo, 22 kilos como máximo y mínimo 18 kilos. Por lo que vemos aquí es que tenemos un rango de tanto de voltajes como de valores de resistencia. Esto quiere decir que los valores pueden moverse en cualquier lado desde 4.95 para la fuente hasta 5.05 volts. Es algo que no podemos controlar.
Igual para las resistencias. Es un error aleatorio con incertidumbre que no se puede controlar esos valores de error o de resistencia, ¿verdad? Entonces no es controlable. Entonces podemos tener dos divisores de tensión con el mismo resistencia, el mismo fabricante y en la misma aplicación, misma temperatura, y aún tener valores diferentes. Podríamos tener en un dispositivo R1 igual a 9 kilos y en otro 10 kilos, 10.5 kilos, 11, hasta 11 kilos. Entonces es algo no controlable. Esto nos afecta en la hora de la salida, cuando buscamos B0. Ok, creo que aquí entendemos todo hasta lo que hemos visto. Ahora veamos la parte de lo que hablamos de los coeficientes de temperatura. Ya que decíamos al principio que tenemos dos resistencias, las cuales tienen el mismo coeficiente de temperatura. Esto quiere decir que si tenemos una temperatura o un dispositivo donde lleve este divisor de tensión, el cual opera de 4 a 80 grados centígrados, tendremos que ver qué valores tendríamos en esos, tanto para 4 grados centígrados como para 80 grados centígrados, y determinar cuál es nuestro peor caso o nuestra peor operación, ¿no? de funcionamiento. En qué condición sería peor, si a 4 o 80 grados centígrados. Es evidente que a 25 grados centígrados no tendríamos problemas, ya que pues a 25 grados centígrados tendríamos un cero incremento o decremento en el valor de resistencia. Entre más nos alejemos de ese punto 25, de ese 25, vamos a tener un incremento o decremento de la resistencia eléctrica. Por lo cual empezamos con R1. R1 tenemos que vale 10 kilo ohms con un coeficiente de temperatura de la resistencia de más o menos 100 partes por millón por cada grado centígrado. Bueno, entonces pues aquí es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa que por cada 100 partes por millón, esto sería una parte por millón multiplicada por 100. Veamos. Esto sería 100 partes por millón. Esto lo multiplicamos por el valor de la resistencia. Aquí tengo tachado estos dos ceros, pero bueno, por orden. Este 10 kilo ohms significa que tenemos 10.000 ohms. Entonces al momento de cancelar este K es cancelar 3 ceros con estos 3 ceros. Estos 3 ceros los cancelamos con estos 2 ceros más este. Entonces ya cancelado todo esto, tenemos que nos da como resultado un coeficiente de temperatura para esta R1 de más o menos 1 ohm por cada grado centígrado. Eso significa que si variamos, es decir, tenemos la temperatura de referencia a 25 grados centígrados y variáramos un solo grado, es decir, tenemos 26 grados centígrados, tendríamos una variación de 1 ohm. O sea que serían, en lugar de más o menos 1 ohm, podrían ser 10.000 1 ohm de variación al mover 1 grado centígrado. Entonces este es el coeficiente de temperatura para este R1, el cual calculamos cuánto va a ser el valor, cuánto sería la variación de la resistencia eléctrica al tener una temperatura de 4 grados centígrados. Al tener esta temperatura podemos expresarlo como sigue. 25 es la temperatura de referencia. Queremos saber cuánto es la diferencia de 25 hasta tener 4 grados centígrados. Estos serían 21 grados centígrados la diferencia.
al momento de multiplicarlo por el coeficiente de temperatura, tenemos que es 21 por 1 ohm por cada grado centígrado. Los grados centígrados se eliminan y nos quedaría los ohms. Es decir que R1 a 4 grados centígrados va a tener una variación de más o menos 21 grados, perdón, 21 ohms. Ok, entonces esta variación máxima debería ser 10 kilos más o menos 21 ohms. Lo mismo tenemos para R1 cuando la temperatura es 80 grados centígrados. Ahora la diferencia entre 80 y 25 serían 55 grados centígrados. Aquí le eliminamos los grados centígrados y nos queda que 55 por 1 ohm. Por lo que el coeficiente, la variación en la resistencia eléctrica de R1 cuando la temperatura es 80 grados centígrados sería de más o menos 55 ohms. Ahora lo mismo sería para R2. La misma operación, solo cambiamos el valor de R2 a 20 kilo ohms. Por lo que R2 a 4 grados centígrados nos da un valor de más o menos 42 ohms. Y a 80 grados centígrados tenemos más o menos 110 ohms. Ok, aquí es parte de hacemos un pequeño análisis aquí rápido, porque tenemos dos valores para R1 y dos valores para R2. Bueno, realmente son 4 valores, más o menos, de cada uno de los valores. Para R1, cuando la temperatura es 4 grados centígrados, la variación de la resistencia serían más o menos 21 ohms. Y para 80 son 55. Entonces 55 es la mayor variación que vamos a tener para esta aplicación, donde estamos hablando que la temperatura varía desde 4 hasta 80 grados. Entonces nos quedamos con este valor, que es la mayor variación, porque estamos hablando de un peor caso. Lo mismo para R2, 110 es mayor que 42, entonces la mayor variación la tenemos a 80 grados centígrados en ambos casos. Ok, entonces para determinar, ya tenemos más menos 55 y más menos 110. Ahora, tenemos que las resistencias R1 varía desde 9 hasta 11 kilo ohms, según su tolerancia del 10%, y lo mismo para R2 desde 18 hasta 22 kilo ohms. Entonces aquí escribimos R1 mínima es igual a 10 kilo ohms, que es la R mínima, ¿no? Porque la máxima sería 11 kilo ohms. R mínima 9 kilo ohms menos los 55 ohms que encontramos aquí. Ok, para R1 cuando vale 80 grados la temperatura, grados centígrados. Entonces le restamos los menos 55 para irnos hasta lo peor, ¿no? El mínimo. El mínimo así total. Entonces tenemos que R1 mínima valdría 8.945 ohms. Ahora lo mismo para R1 máxima, pero contemplamos cuando la tolerancia es más 10% y la variación en temperatura a 80 grados centígrados sea más 55 ohms. Entonces el valor máximo para R1 tendríamos que es 11.055 ohms. Y lo mismo para R2 mínima 17.890 y R2 máxima 22.110 ohms. Ahora tenemos de la primera ecuación, que es para determinar el valor de el voltaje de salida. Tenemos sustituimos los valores. Aquí podríamos hacer una opción, es hacer
pues hacer el cálculo por cada una de las combinaciones, donde por ejemplo R1 vale, perdón, B0 es igual, por ejemplo, cuando BS vale mínimo por R1 mínimo más aquí es R2. R1 mínimo más R2 mínimo. Podemos hacer todas las combinaciones y adquirir todas las posibles combinaciones y sus resultados. Por ejemplo, veo BS máximo por R2 máximo sobre R1 máximo más R2 máximo. Entonces aquí tendríamos bastantes combinaciones. Pero ya alguien experimentado, como lo comentaba al principio, que no nos vamos a meter en detalles sobre análisis de circuitos o pues, de entender cómo funcionan las resistencias o los divisores de tensión y esto. Nos vamos a adelantar esta parte y vamos a determinar que BO mínimo es cuando BS es mínimo, R2 es el mínimo y R1 tiene su valor máximo más R2 mínimo. Y para BO máximo es cuando el voltaje de la fuente de alimentación es máximo, R2 es máximo, R1 es mínimo más R2 máximo. Entonces despejamos con estos valores, con los que ya tenemos aquí, los cambiamos. Y también para el voltaje de salida nominal tenemos que es el BS sin error, que el que es ideal, que sería 5 volts. R2 también sin error, 20 ohms. Y la suma de 10 más 20, 10 kilo ohms más 20 kilo ohms nos dan 30 kilo ohms. Aquí pues los kilos se eliminan. Entonces tenemos que el voltaje mínimo en la salida es de 3.06 volts y el voltaje máximo tenemos que es 3.6 volts y el nominal es 3.33 volts. Entonces aquí podemos ver que tenemos un voltaje mínimo algo pues alejado del valor nominal o el que queremos, ¿no? O el que estuvimos diseñando el divisor de tensión. Aquí nos damos cuenta que si ya metemos los errores que el mismo fabricante nos da de la resistencia y tanto también de la fuente, podemos tener un error considerable. El error hablamos que es alrededor de 8.1% en el voltaje de salida. 8.1% en el error, pues para aplicaciones como las que comentaba al principio, como por ejemplo para medición de temperatura, pues tenemos un error grande. Entonces para para un termostato que queremos que esté sensando la temperatura, la despliegue, pero este termostato pues controla algo muy, pues a lo mejor el control de la casa. Entonces aquí podríamos tener problemas, ¿no? con nuestro posible cliente, porque este error es grande para simplemente hablar nada más del puro divisor de tensión. Hablemos, a lo mejor la fuente pudiera tener mayor error o un rizo donde puede empeorar este porcentaje, o podemos tener pues el microcontrolador, el ADC, hay veces que hay que agregar un pequeño capacitor en el voltaje de salida. Entonces podríamos agregar pues otro error en ese capacitor. Hay otro problema con los divisores de tensión o con las resistencias en sí, es que hay un efecto que es autocalentamiento. El autocalentamiento puede ponernos problemas. Entonces este error, bajo esas condiciones de esos valores de resistencias y de fuente, no podemos controlar ese error. Podríamos tener un error del 8.1% o podríamos tener un error del 2%, 1%, variación en el sistema de medición. Entonces, por lo cual hay algunas soluciones a esto. La mayor solución
es cambiar las resistencias R1, R2 por resistencias de precisión, las cuales hablamos que tienen un porcentaje de error menor. Podría ser de 0.01%, 0.1%, hasta 1% todavía pudiera ser algo factible para pues, dependiendo de la aplicación. Y también los coeficientes térmicos también pudieran ser menores a un ppm o algo parecido a esto. Entonces son las posibles soluciones. Claro, que entre mayor pues, sea la precisión o mejoremos esto, pues impacta en el costo. Entonces habrá que hacer un análisis que si nos conviene usar, a lo mejor estas resistencias que tenemos del 10% son adecuadas para nuestro propósito, entonces no habrá problema, pues las dejamos, tenemos 8% de error y con eso es suficiente. Pero a lo mejor si necesitamos esa precisión en el voltaje de salida, que sea muy parecido, sin error, o sea, que tenga a lo mejor menos del 1%, entonces pues podríamos sacrificar costo, precio. Pues cualquier cosa que tengan detalles de esto de los worst case análisis, pudieran dejarme en los comentarios, y cualquier sugerencia de algún otro tema o esto mismo de divisor de tensión pero ya aplicado a un circuito ya más real, también cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes y estamos para compartir conocimiento. Sale, muchas gracias. Bye bye.